Hola, les habla Pancho Pantalla y hoy quiero conversarles de un evento, de un suceso que acaecía a mediados de los años 80 y principios de los años 90, incluso hasta entrados los años 2000, en nuestra gran televisión venezolana. No era un evento que propiamente fuese alusivo a la pantalla, pero tenía mucho que ver con ella. Hoy, en Pancho Pantalla, las preventas en la televisión. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. ¿A qué se llamaba preventa? La preventa era una especie de promoción que hacían los canales de televisión más sintonizados en Venezuela, es decir, Radio Caracas Televisión, Venevisión y en su momento se sumó Televen, a las agencias de publicidad y a todos los anunciantes en general, de manera tal de enamorarlos de alguna forma de lo que iban a colocar en pantalla y de esta manera sus productos fueran promocionados en esos sintonizados programas. Las preventas llegaron a ser auténticas fiestas de gran boato en las sedes de los canales de televisión y posteriormente se llegaron a realizar en sitios muy amplios como la Quinta Esmeralda, las sedes de la Casa Mar o inclusive en algunos clubes de Caracas que prestaban sus instalaciones a los canales de televisión para celebrar dichas preventas. ¿Qué era lo que se promocionaba en las preventas? En las preventas de finales de los años 80, Radio Caracas Televisión y Venevisión, no hablo de Televen porque Televen empezó a muy finales de los años 80, comenzaron a buscar en los anunciantes y en las agencias de publicidad el apoyo previo, es decir, hacían un paquete con todo lo que iban a colocar al año siguiente en pantalla y los clientes, los anunciantes, las agencias de publicidad se motivaban a comprar con un muy buen descuento. Las grandes agencias de publicidad estaban casadas muchas veces con un canal en particular y se podía ver, por ejemplo, que en un canal como Venevisión, que en aquella época eran los dueños de la Pepsi Cola, no se promocionaba, por ejemplo, la Coca-Cola, que era su competidor más inmediato. Luego fue al revés, cuando la organización Cisneros por decirlo de alguna forma, dio un golpe de estado y se pasó para la Coca-Cola, dejaron de anunciar Pepsi Cola por muchos años en Venevisión. Pero este es un detalle. Realmente las preventas ofrecían las mejores novelas, los mejores concursos, los mejores programas cómicos, los mejores eventos de entretenimiento, musicales, de distracción y las mejores películas. Venevisión, por ejemplo, tenía un par de días de la semana, los domingos y los lunes, en donde sus películas eran de alta sintonía y la ofrecían a sus anunciantes y a sus potenciales patrocinantes, digamos como el plato fuerte de estas preventas. Es de recordar que una vez realizadas estas preventas y una vez ya consumado el negocio, los canales de televisión tomaban el video de estas preventas, el mismo que le habían mostrado a los anunciantes y a los patrocinantes, para colocarlos en pantalla y mostrárselo a los televidentes. Eran famosos los primeros de enero, a eso de las 8 de la noche, cuando podíamos ver las preventas de Venevisión, animadas por Gilberto Correa, el cual salía en pantalla diciendo: este es el libro rojo de la publicidad en Venezuela. Aquí están los más grandes anunciantes, los cuales ahora están con Venevisión, que es un canal con clase. Venevisión
televisión con clase o el eslogan que en ese momento tuviese Venevisión. Lo mismo sucedía con Radio Caracas Televisión, que le decía a sus anunciantes, a sus patrocinantes, que Radio Caracas Televisión tenía la mejor programación porque allí habían más estrellas que en el cielo. Tanto una como la otra, los dos eslogan, eran eslogan que los canales de televisión habían adquirido de otras instancias. Por ejemplo, más estrellas que en el cielo era el eslogan de un estudio de cine muy famoso en los Estados Unidos. Y lo mismo sucedía con Venevisión, que para sus eslogans muchas veces lo tomaban de cadenas de televisión o también de estudios de televisión. Lo que pasaba era que en aquella época no había las redes sociales, no había la penetración de la televisión por cable y se podía hacer o se podían asumir esos eslogans. Lo cierto del caso es que la torta publicitaria en Venezuela llegó a ser de muchos miles de millones de dólares, los cuales eran repartidos entre Venevisión y Radio Caracas Televisión. Y en las épocas de rating, es decir, en las épocas de medición de sintonía, los canales colocaban toda la carne en el asador, es decir, ponían toda la leña en el fuego para que la gente pudiera ver lo que habían anunciado o lo que habían promocionado en las preventas. Los canales de televisión comenzaron a dejar de hacer preventas en nuestra televisión venezolana a mediados de los años 2000, cuando se dieron cuenta que la inversión publicitaria, debido a la crisis financiera que ya era naciente, comenzó a mermar las posibilidades no solamente de los anunciantes y los patrocinantes, sino de los mismos canales de televisión, los cuales no contaban con los recursos para hacer grandes programas. Como anécdota, tanto Radio Caracas como Venevisión en las preventas a veces metían sus mentiritas blancas, grababan unos programas o unas pequeñas escenas de unos programas que se sabía que nunca iban a ser producidos, y con eso pues edulcoraban, almibaraban, endulzaban a los anunciantes, haciéndoles pensar que eran muchos más los programas que se iban a producir. Estas preventas, que eran el gancho para los anunciantes, para los patrocinadores y en general para la televisión en Venezuela, fueron Lo que yo vi en TV.